saludables, las fórmulas BR saludables para que ustedes tengan un resultado óptimo en todas sus recetas. Cuando le quiero combinar las harinas, cómo debo combinarlas, cuando le quiero cambiar un poco el sabor, cuando necesito tener más humedad en mis bizcochos. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta un bizcocho, entonces vamos a saber cuáles son todas esas fórmulas que yo necesito saber combinando mis harinas y teniendo a la mano mis harinas saludables y mis almidones, porque vamos a trabajar con harinas y almidones. Entonces, en primer lugar voy a ir hablando dando un resumen, si vieron los videos anteriores que le he dejado en las redes sociales, donde he hablado sobre la clasificación de las harinas y varias información allí que dejé todo sobre la semana pasada. Pero igual vamos a dar como que un resumen para que en este curso quede como que todo bien cerradito el tema de las harinas. No cerrado porque vamos a seguir trabajando con ellas durante todo este periodo, pero para que ya como que concretar un poco más el tema de las harinas y ustedes van a poder hacer sus preguntas y aquí pues entre todas aprendemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la clasificación de las harinas. Como les he comentado anteriormente, ustedes las harinas se clasifican en harinas pesadas y harinas livianas. Que las harinas livianas vienen siendo aquellas que son a base de grasas. Por ejemplo, harina de almendras, harina de nuez de la India, de nueces, harina de coco, son harinas livianas que carecen de almidones. Son basadas prácticamente en grasas. Tienen grasas, proteínas, fibra, pero muy poco hidratos de carbono, lo que no procede del almidón como tal. Sin embargo, las harinas pesadas, que podemos conocerlas como la harina de avena, la harina de garbanzo, todas aquellas harinas que son a base de leguminosas, de algunas semillas y cereales, como la avena, el arroz, quinoa, por aquí tengo muchísimo, la de garbanzo, que son como que las más comunes, ¿no? Hay harinas, por supuesto, también un poco desconocidas, como es la harina de mijo, la harina de sorgo, la harina de castaña, quizás esa la hemos escuchado, pero no la conocemos mucho o no hemos trabajado mucho con ella. ¿Cuál otra harina? También podemos conseguir la harina de linaza, yo la tengo por aquí, que normalmente es linaza molida. O sea, puedes incluso conseguir las semillitas de linaza, o sea, cuando las compras en el súper, así que es como la semillita, y molerla en la licuadora o si tienes un molinito y ya te queda tu harina de linaza. De igual forma podemos conseguir así la harina de semillas de girasol, que es excelente, es maravillosa. Ustedes me dirán allí cuál de todas las harinas, si llevas una alimentación keto, keto paleo o simplemente que llevar un estilo de vida saludable. Entonces, bueno, voy a ir como que hablando y ustedes me van dejando sus preguntitas, si tienen preguntitas o seguimos, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo tengo la clasificación de mis harinas, que les digo que las harinas livianas están a base de fibras y de grasas buenas para nuestro cuerpo, porque la mayoría proceden de semillas y de frutos secos y de fruta como el coco, ¿ok? El coco no es un fruto seco, es una fruta, por eso lo diferencio. Y las pesadas, que son aquellas que provienen de almidones, perdón, de cereales que contienen almidones, por eso les digo que son pesadas, requieren más de materia líquida, o sea, en una preparación necesita como que más humedad, más grasa para que ustedes puedan lograr ese bizcochito y esa preparación bien esponjosa, pero también ligera, porque no queremos una preparación así como que pesada, ¿ok? Entonces hay que darle como que esas combinaciones, hay que trabajar mucho con ellas para que podamos tener ese alcance, esos resultados óptimos en nuestras preparaciones. Entonces, también, aparte de nuestras harinas, también tenemos nuestras féculas o almidones. Les comenté en uno de los videos pasados que los almidones provienen de lo que son cereales. Por ejemplo, del maíz y del arroz son los almidones. Básicamente o químicamente no tienen ninguna diferencia lo que es almidón y fécula.
que a veces se confunde. ¿Es almidón? ¿Es fécula? No hay químicamente una diferencia, pero la diferencia es de dónde provienen. Los almidones provienen de los cereales como arroz, el maíz. En el caso de la maicena viene siendo un almidón porque él proviene del maíz. Y las féculas provienen de los tubérculos. Ya ustedes ven que puedes conseguir almidón fécula de papa, fécula de yuca, tapioca, mandioca, como ustedes la conozcan. Y actualmente se está utilizando muchísimo no sé si ustedes lo conocen acá, el almidón del arrurrús. Pero el arrurrús es una planta que creo que se llama amaranta y sus raíces son grandes, entonces se pueden catalogar, la raíz de esta planta se puede catalogar como un almidón y de esa raíz están sacando este almidón y es espectacular, buenísimo para también hacer muchas preparaciones en la cocina. Entonces, esa es la diferencia entre almidón y fécula. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un almidón y una harina? A pesar de que es un polvo, es una harina, realmente es que la harina se consigue a través de la molienda del grano del cereal. O sea, tú agarras y tienes maíz entero, tu maíz, y lo mueles y esa es tu harina. Está compuesta por grasas, proteínas, almidones, fibra, todo lo que compone a ese cereal. Y el almidón es simplemente el extracto del hidrato de carbono de este cereal. ¿Sí me explico? O sea, la harina está compuesta por todo lo que compone el cereal o el tubérculo en tal caso, y la fécula o el almidón es simplemente el hidrato de carbono. ¿Ok? Es como que separaran esas dos partes. O sea, aquí me queda lo que es el carbohidrato, el hidrato de carbono, el carbohidrato de ese cereal o del tubérculo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me estoy dando? No estoy hablando tan rápido. Ustedes escríbanme allí si todo vamos bien hasta ahora o si tienen alguna pregunta. Entonces, esa es básicamente la diferencia que también tienden muchísimo siempre en mis talleres, en las recetas, a través de las redes sociales, siempre me están diciendo cuál es la diferencia. Si leo, por ejemplo, almidón de tapioca es lo mismo que la harina de tapioca, pues ya saben que no es lo mismo, aunque en muchos países, pues, de repente sí pueden conseguir, o sea, no saben cómo diferenciar lo que es el almidón de la harina y pueden conseguir, de hecho, que diga almidón de tapioca y es harina de tapioca. Pero eso depende muchísimo, o sea, no sé, hay muchas cositas allí que las pueden ayudar con eso, pero ustedes sepan que sí hay una diferencia, ¿ok? Entre esos dos. Ahora, ¿para qué yo puedo utilizar vamos a poner ejemplo de un bizcochito? ¿Para qué yo puedo utilizar? ¿Dónde puedo yo utilizar la combinación de harina o las féculas? Originalmente las féculas se consumían como para espesar, como para hacer atoles, como para darle consistencia a alguna salsa. En todas las gastronomías se utilizan, o sea, en todo lo que es la parte de gastronomía se utilizaban las féculas o se utilizan las féculas para dar espesor, para cuajos, pero hoy en día ustedes los consiguen, de hecho ustedes pueden leer, por ejemplo, los yogures, los kefir, o sea, lo están usando como para espesar estos yogures que son, no sé, vegetales quizás, lo están utilizando lo que son las féculas para espesarlos, pero también lo podemos utilizar en panadería y pastelería saludable. Son muchísimos utilizados, o sea, ellos hacen como una premezcla, no sé si alguno aquí conoce lo que son las premezclas, que utilizan para la panadería sin gluten. Específicamente fueron creadas para las personas que son intolerantes al gluten o que tienen condición de celiaquía. Pero obviamente pues todos los podemos consumir. Y si tienes una preparación que te gusta, que no tiene gluten, muchísimo mejor, chéverísimo. Entonces, las féculas, los almidones se utilizan muchísimo en esas premezclas o en esas preparaciones, panadería, pastelería, sin gluten, para dar suavidad, para dar esponjosidad y porque algunas de ellas se comportan de manera, su función es como aglutinante. Por ejemplo, la de yuca
No sé si han trabajado con yuca en algún momento, que es un poquito como pegajosa, ya hace como un chiclecito, o sea, es como más, te ayuda como que a unir más la preparación. Entonces estas féculas se utilizan en estas premezclas, combinaciones con otras harinas sin gluten para dar ese efecto aglutinante que no tienen las harinas sin gluten, pero que queremos de repente llegar a tener en una preparación para, por decir algo así, de que la preparación sea lo más parecido a una preparación cuando trabajamos con harinas de trigo, ¿okay? Que la harina de trigo ustedes saben que es elástica, el gluten se desarrolla y ustedes tienen allí toda esa elasticidad y eso no se consigue fácilmente en la panadería o en las masas o preparaciones sin gluten. Entonces, para eso nos ayudamos con combinación de varias harinas y las féculas de tapioca, de papa, ayuda muchísimo para dar ese efecto aglutinante. ¿Todo bien? No veo las preguntas, déjame acercarme hasta acá. Bienvenidos todos los que se están conectando. Sí, perfecto, chévere. Aurimar, muchísimas gracias por conectarse. Sí, la clase quedará grabada. Sí. Las voy a dejar acá. De hecho, puedo cortar los pedacitos que de repente estamos aquí hablando este tipo de cosas que no tienen que ver con el taller, o sí, pero para no darles ahí más largas al taller. Entonces voy a cortarlos y ya les dejo como que el resumen de exactamente lo que se trata el taller. Entonces, vamos ahora, ya una vez que ustedes saben, primer punto, ya conozco cuáles son mis harinas, cuál es la clasificación de las harinas livianas, harinas pesadas. Una de las cosas que siempre me preguntan es, Bel, que yo puedo sustituir las harinas una por la otra así a la ligera. O sea, si la receta me dice una taza de harina de avena, yo la puedo sustituir por una taza de harina de almendras o una taza de harina de, ¿qué le puedo decir? De garbanzo, una taza de harina de coco, una taza de harina de nueces. Pues mi respuesta siempre va a ser no. Aunque en algunas recetas les digan sí, puedes sustituir por la harina que tú quieras, me parece que no, porque no todas se comportan de la misma forma. Deben tener en cuenta siempre que todas las harinas primero tienen su sabor en específico. O sea, todas tienen sabor. A diferencia de los almidones que son, es un polvo blanco, sin sabor y sin olor. Pero las harinas tienen su sabor en particular. O sea, avena sabe a avena, la almendra sabe a almendra. Entonces, para empezar por allí, ya la preparación no me va a quedar con el mismo sabor que yo estaba esperando. Segundo, tiene un aporte calórico diferente, ¿ok? Una harina de almendras es mucho más alta en grasas, su nivel de calorías es mucho más alto, es saludable, es deliciosa, es buenísima, sí, pero tenemos que saber que su nivel de calorías es mucho más alta que incluso la harina de avena. Ahorita dicen, ay, no puede ser, pero sí, sí puede ser, sí, y sí pasa. Entonces, tienen que saber que sus niveles de calorías son diferentes y que por supuesto que como son harinas diferentes se van a comportar de diferentes maneras. Aparte que también sé que ya hay unas pesadas que contienen almidones y las livianas que no contienen almidón. Entonces, cuando yo hago una preparación, obviamente no me va a quedar igual. Entonces, o yo me preparo mentalmente a hacer el cambio y aceptarla como me queda, o sencillamente puedo hacer ciertas combinaciones y yo alcanzar el resultado que deseo. Todo depende de lo que tú quieras, del tipo de alimentación que tú lleves, porque de repente pues llevas un tipo de alimentación keto y me dicen no la puedo combinar con ningún tipo de harina que contenga almidones, no le puedo agregar la fécula o el almidón porque esto es el extracto de del hidrato de carbono, o sea, el carbohidrato de un cereal. Entonces, todo depende también de tu nivel de carbohidrato en tu dieta keto, si llevas ahí, o sea, si no consumes ningún carbohidrato, entonces no puedes utilizar estos, aunque se le agregaría muy poquitín, para tu llegar a ese objetivo. Entonces ya tú tienes que estar como preparada, ya tenemos como que abrir nuestra mente en saber que la preparación me va a quedar diferente, pero pues ya es algo que yo quiero, que yo acepto, que yo es un estilo de vida que quiero llevar y lo hago así y lo acepto. Pero si no, pues vamos a ver las fórmulas BR que yo utilizo para que esos bizcochitos, para que todas mis preparaciones queden bien, bueno, que yo
he implementado en mis preparaciones y las quiero compartir con ustedes para que la tengan allí, ¿ok? Entonces, primera fórmula. Siempre, bueno, yo tengo varias fórmulas que les quería compartir. La primera fórmula, y creo que es una de las preguntas que más me hacen, es cómo consigo esponjosidad, suavidad, lo más parecido, siempre queremos como que conseguir lo más parecido en estructura, en sabor, en todo, a lo que el postre que yo comía anteriormente, realizado con harinas refinadas, ¿ok? Recuerden que aquí estamos tratando de eliminar por completo lo que son las harinas refinadas y sustituir estas harinas por harinas que realmente tengan un valor nutricional para mí y para mi cuerpo. Entonces, una de las primeras, esa fórmula la implementé o la estoy como que desarrollando por esa pregunta. ¿Cómo consigo que me quede? Porque si la hago solo con harina de almendras, entonces no consigo esa estructura que yo quiero, los bizcochos se vienen como que abajo, queda como que cuando se enfría es como que comer harina de almendras con huevo, o sea, entonces hay muchas cositas allí que hay que tomar en cuenta. Entonces vamos a hacer esa forma, vamos a regar la fórmula, la primera fórmula de cómo conseguir esponjosidad, suavidad y estructura en mis bizcochos, panquecas, o sea, todo lo que tenga que ver así con lo que ustedes quieran que quede, waffles, panquecas, bizcochitos, ponquecitos, lo que ustedes quieran. La segunda fórmula es cómo, también viene de las preguntas de que, ay, que a veces me sabe mucho a huevo, me sabe avena y no quiero que me tenga ese sabor de avena, me sale el sabor del arroz y no quiero, o sea, no quieren como tener el sabor de las harinas como tal. Entonces, ¿cómo incorporo sabor a mis preparaciones para que sea un poco más aceptable, un poco más cómodo al momento de consumirlo, quizás para que lo puedas ofrecer más si tienes niños, si tienes un esposo que de repente son así como medio picky y te dicen, mira, ya estoy ahí, estás ahí preparando cosas saludables, ya eso no me gusta. Entonces también como que darle ese saborcito, ese toque extra a tus preparaciones para que sea agradable y pueda como que llamar más al comerlo, a probarlo, ¿no? Y la tercera es cómo aporto también humedad, porque a veces queremos un bizcocho húmedo, un bizcocho suave pero húmedo, pero pues que también sepa rico. Entonces como que para cerrar todas las primeras fórmulas. ¿Estamos bien hasta acá? Es que de aquí no veo, ya estoy ciega, ya soy una doña. Excelente. Ay, muchas gracias, Wilmar. Hola, sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bienvenidos, bienvenidas. Mira, entonces, la primera fórmula. Ah, bueno, algo que le iba a decir también de las harinas. Recuerden que todas las harinas saludables, o sea, provienen de cereales como el arroz, la avena, la quinoa, pseudo cereales como es la quinoa, como es el trigo sarraceno, como es el amaranto, que aquí lo tengo también, semillas como las semillas de girasol, las semillas de calabaza, ¿qué más? Semillas de chía, también puedes hacer harina de semillas de chía, de semillas de, ¿cómo se llama esta? Cáñamo, gen, que en inglés todos estos tipos de harina los podemos hacer en casa. Si yo no consigo esta es la de avena, si yo no consigo mi harina de avena en el supermercado, aunque normalmente también las conseguimos actualmente, ya en todos los supermercados hay un pasillo. Si no la consigues, como que un área especial que te diga productos saludables, que tienes que leer bien porque igualito te meten por ahí azuquita y todas esas cosas. Pero si no hay como que un espacio dedicado a eso, igual en el pasillo donde consigues harinas refinadas, harinas de todo tipo, hay un espacio donde están las harinas saludables. Que de repente no están todas, pero las más comunes siempre van a estar, siempre están. Si no, pues en Amazon, Mercado Libre, en tiendas de productos saludables, en tiendas a granel, pues tendrías que conocer bien la tienda, que tú veas que son bien higiénicos, bien así, porque me ha pasado que de repente, por ejemplo, una vez compré una de garbanzo, horrible, sabía como rancia, o sea, yo decía, ay no, la harina de garbanzo de verdad que es muy fuerte para trabajar con ella, y después tuve la oportunidad de probar otras marcas que he comprado en el supermercado. Esta es buena, que la que tengo aquí, tengo otra por allí, o sea, hay varias marcas
que vi que también era muy finita, muy chévere, y de verdad que el sabor me cambió, pero al 100%. O sea, entonces hay que tener cuidadito dónde las compramos, ¿saben? Porque a veces pues son como que no es un grano o no es un cereal seleccionado, sino como que ustedes saben, meten todo ahí, lo muelen, entonces, o en estas tiendas a granel lo pueden tener ahí rato, normalmente las tienen en botecitos así que abren, cierran, le meten la mano, se le mete cualquier cosa, entonces yo como que, ¿sabe lo que le quiero decir? O sea, traten de que vean bien la tienda, de que ustedes vayan, no, mira, súper chévere, una tienda que de repente ustedes vean que sale muchísimo el producto, entonces está bien porque ustedes ven que quizás todos los días están renovando ese producto, lo están allí, ¿cómo se llama? Rellenando y no está ahí como que estancado, aguantando todo lo que está en el ambiente. Entonces, ojo con eso. En el supermercado podemos conseguir muy bien. Otro punto importante sobre las harinas es que, por ejemplo, en el caso de la harina de arroz, la de garbanzo, me ha pasado con la harina de arroz y la de garbanzo. Ustedes saben que son, esta es un grano y este es un cereal, el arroz, pero es duro, o sea, ustedes saben que el arroz seco ya es duro. Entonces, hacerlas en casa, todas las harinas las podemos hacer en casa, pero hacer la harina de arroz en casa, preferiblemente si tienes un molino, que te salga una harina fina. Porque si he comprado harinas o he tenido por ahí harinitas que son como si ustedes la notan, o sea, esta es súper fina, esta viene, la compré en una fábrica de harinas donde me imagino que tienen máquinas industriales, que eso debe salir, pero un polvito. Sin embargo, ella es una de las harinas que más absorbe, porque es gruesa, o sea, necesita hidratación al 100%, la harina de arroz. Y en algunos casos, yo puedo de repente hacer mi preparación, déjenme verme aquí, hacer mi preparación, yo les puedo dar una receta a ustedes aquí y estar utilizando la harina de arroz y le voy a agregar, perdón, media taza puede ser de bebida vegetal, de leche, de agua, de vino, lo que ustedes quieran. Y lo hago y me queda perfecta. Y de repente tú compras una harina de arroz que la molienda es más gruesa, que te quedó, que tú le ves que de repente hay granito, o se te ocurrió hacer la harina de arroz en casa con una licuadora que cuesta como darle ese toque de harina, entonces vas a necesitar 3/4 de taza o hasta una taza completa de agua o del líquido que estés utilizando para poder hidratarlo. Lo que les quiero decir, mientras más gruesa sea la harina, vas a necesitar más hidratación. Entonces, eso también lo tienen que tomar en cuenta porque a veces decimos, nosotros normalmente, pues, los cocineros saludables o los chefs están haciendo una preparación y te dicen media taza de harina, te dan todas las cantidades, pero cuando tú la preparas y tu harina es más gruesa, porque ciertas marcas pueden variar en eso, como ya les estoy diciendo, vas a necesitar un poco más de materia líquida. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que quizás has tenido ese errorcito y no sabes por qué la receta no te sale, porque en el momento no aclara o no aclaramos, porque a mí también me ha pasado, miren, la harina de arroz, no sé, y no aclaro ese punto de que puede ser tu harina un poco más gruesa que la mía y vas a necesitar un poco más de líquido. Entonces, para que ustedes sí lo tengan allí. Eso pasa, por ejemplo, con el garbanzo. Si tú quieres también hacer la harina de garbanzo en casa, es duro. De hecho, no la recomiendo hacer en casa porque debes tener una licuadora, pero bien potente para no dañarla, porque es muy duro, es muy grueso, entonces tienes que agregar de a poquito, darle la molienda para que te quede un polvo, es difícil. Entonces, no es que imposible, lo puedes hacer con paciencia, le das colador bien finito, te va quedando los tropezoncitos así, los vuelves a agregar a la licuadora con otro poco del grano o del cereal y sigues moliendo hasta que consigas esa harina lo más fina posible. Pero te recomiendo más, en el caso de arroz y de garbanzo, que son los más duros, si tienes un molino, muchísimo mejor. Un molino, chévere, pero hacerlo en la licuadora, de verdad que, bueno, ahí rezándole a la licuadora que no se les vaya a dañar, ¿ok? Con la harina de quinoa, también es importante otro punto. La harina de quinoa no se hace moliendo simplemente el grano del cereal de la quinoa. La quinoa es un pseudo cereal.
Es como un primito de los cereales. No se hace nada más moliendo, así que consigues los granitos de la quinoa y bueno, parece que estaba pensando que lo tenía aquí, no lo tengo. No, ella lleva un proceso, hay que lavarla, secarla, me imagino que tienen ahí maquinarias especializadas para eso, secarlas y después es que la muelen para eliminar un poco de la saponina que trae estos tipos de harinas, ¿ok? Y que son como que el antinutriente, es realmente un antinutriente que trae y que debemos eliminar. Saben que cuando ustedes las van a preparar la quinoa natural, así como tipo arrocito para ustedes agregársela, pues para comerla como arroz o agregársela alguna ensalada, hacer alguna preparación cocida, ustedes le dicen siempre, yo por lo menos recomiendo siempre, lavarla pero hasta que eso salga el agua transparente. Incluso dejarlas en remojo dependiendo de la preparación que ustedes vayan a hacer, lavarla lo más que se pueda para evitar ese tipo de antinutrientes, igual el sabor va a afectarle mucho si ustedes no la lavan. Entonces siempre, no sé si lo han escuchado, si no, pues se los estoy diciendo aquí, laven su quinoa antes de prepararla para lo que ustedes vayan a hacer, lávenla. Pero para hacer la harina, tienen que lavarla, secarla, la ponen en una bandeja. Yo una vez la hice en casa, pero les voy a decir algo, no me duró. Me duró, digamos que yo la hice, la molí, estaba seca, todo perfecto, la guardé en la despensa, como guardar cualquier otra harina. Pero yo les voy a decir las que se guardan en la nevera. Y la guardé en la despensa y como a las 2 semanas fui a utilizarla y ya tenía mojito, o sea, ya le había salido hongo. Y yo, o sea, perdí la harina de quinoa porque, pues, no sé, quizás tenga un proceso un poco más elaborado para hacer la harina en casa. Porque se tiene que lavar, secar muy bien y luego la mueles. Entonces, pues, ahí perdí eso. Pero también es una harina que no es tan costosa, que la consigues ahorita mayormente en la mayoría de los supermercados y pues la puedes comprar y ahí la tienes. No es una harina así tan usada. Pero les digo eso, si la quieren hacer en casita. Pueden hacer la de avena, incluso la de amaranto. Compran el amaranto inflado. Bueno, yo no sé si todas acá me conocen, pero por ejemplo yo vivo en México y aquí se consigue el amaranto, pero o sea, en todos lados es muy utilizado. Entonces, comprar el amaranto ya así inflado, no la semillita, sino el amaranto inflado, y molerlo y también te sacas tu harinita, pero es bien suave, se puede hacer en la licuadora sin ningún problema. Igual la harina de almendras. Yo diría que, bueno, que si es para una preparación rápida mía, si la hago yo en la licuadora, en un procesador o algo así. Pero realmente para cosas más elaboradas, si yo quiero un bizcocho, si yo tengo un negocio de alimentos saludables, postres saludables, prefiero siempre comprarla. Y compro esta que es súper famosa, que la conoce todo el mundo, la de Costco. Es muy buena. Ajá, déjenme ver si hay mensajitos. Ay, no, gracias a ustedes por estar aquí, de verdad. Bueno, no hay preguntas. Pregunten porque aquí estamos para ayudarnos todas y para aprender todas, porque verdad que este es un tema que tiene mucha tela por cortar y yo quisiera que ustedes como que se fueran con toda la información, por eso he estado trabajando esta semana con lo que es nuestro reto de construyendo tu alacena saludable, porque principalmente tú debes saber que tienes que eliminar las harinas refinadas. No es que, las quiero sustituir, que un día sí, que un día... O sea, usted puede, lo que yo hago, en mi casa no hay harinas refinadas. Hay todas estas harinas que ustedes están viendo aquí. No hay harinas refinadas. Pero si yo salgo un fin de semana, me invitan a algún sitio y me dan un postre, yo sé que eso tiene azúcar, tiene harina refinada, no sé qué, y a mí me gusta el postre, yo me lo comí. Pero ese es allí, porque a mí no me están invitando todas las semanas, a cada momento, o sea, no. Es simplemente un gusto. Yo me lo comí, perfecto. Pero la regla, el hábito aquí en mi casa, cero harinas refinadas, cero azúcares, todo lo mejor que yo pueda. Entonces yo quiero que ustedes aprendan a construir paso a paso, con lo que te gusta, con lo que consigas en el supermercado, en el mercadito, lo que tengas más cercano a tu casa, con lo que tú puedes conseguir, tú puedes ir construyendo una alacena saludable para ti y para toda la familia, ¿ok? Entonces, eso es lo que le quiero
ayudar a hacer en este reto de 3 semanas. La semana pasada fue todo lo relacionado a las harinas, porque empezamos con ese tema por esto mismo, porque tienen que saber la clasificación de las harinas, cómo se comportan, los sabores, o sea, todo eso, y las fórmulas son, pero bueno, yo les voy a decir, las mías no es que son fórmulas, como decir, universales, no, son fórmulas que yo, a medida que he aprendido, que he dañado, que me ha salido mal y que me ha salido bien, pues son las que utilizo y las quiero compartir con ustedes. No es que son, yo pienso que cada cocinero saludable tiene un reto a diario de probar harinas, de probar preparaciones, de sustituir, de hacer, de verdad que es un trabajo bonito, pero también como que de atención de hacerlo ahí para poder brindarles a ustedes las mejores preparaciones y que ustedes puedan ir eliminando esos tipos de harinas que les hacen daño y que puedan sustituirlos por preparaciones que ustedes digan, wow, a veces son hasta más deliciosas que las mismas preparaciones que a los que estábamos acostumbrados, pero que ya ustedes saben que no están bien, o sea, que no nos hacen bien. Entonces, vamos con las fórmulas. ¿Preparadas? No hay preguntas hasta aquí. Todo perfecto. Díganme sí. Vamos a ver aquí. No se preocupen que esta partecita las voy a borrar para que no les quede allí en el... Ustedes puedan ver el video después, o las que se tuvieron que salir. Lo pueden ver cuando gusten. Entonces, vamos con... No hay preguntas. Vamos con las fórmulas. Las fórmulas primero para, como ya les comenté, esponjosidad, fórmulas para saborizar y fórmulas para generar humedad en este caso estamos hablando de pastelería, pasteles o un bizcochito, para las panquecas, para los waffles, ¿qué más? ¿Cómo se llaman estos? Ponquecitos, bizcochitos, todo lo que tenga que ver con esponjosidad. Entonces, la primera fórmula para dar esponjosidad. Si quieren tomar apuntes, pueden hacerlos. Igual pueden ver el video cuando ustedes quieran. La que a mí más me encanta es combinar una harina liviana con una harina pesada. ¿Ok? Yo normalmente, o las más comunes que puedes hacer es combinar harina de avena, por ser una harina pesada, contiene almidones y todo esto, y harina de almendras, por ser una harina liviana. No quiero harina de almendras, puede ser harina de nueces, harina de cáñamo, de semillas, que otra harina liviana que tenga buen sabor, ¿no? Para hacerla, ya es cuestión de mí. O sea, si has probado la de nuez y te gusta su sabor, perfecto. También ese es otro punto importante, que hayas probado. Si no, haz la combinación de las harinas que ya tú has probado y no hacerla a la ligera, así como que, bueno, me llegó la de almendra, no la he probado, lo voy a hacer porque pueda que no te guste y dañes la preparación o ya, pues, pierdas todo porque no te lo quieras comer después. Entonces, con las harinas que te gustan. A mí normalmente me gusta combinar estas dos para dar esponjosidad. Porque ya te comenté anteriormente, de hecho les dejé un videito publicado donde preparé solamente unas panquecas con harina de almendras. Ellas forman, está ahí, o sea, tú estás con mucho cuidadito, las puedes voltear, todo esto. Pero primero que son bien delicadas de voltear, se te pueden quebrar porque no hay una harina que las una, no hay almidón, no hay un efecto aglutinante en ella. Entonces pero como le agregamos huevo, que te puede ayudar a ese efecto aglutinante, mantiene la masa, armo la panqueca, puede quedar incluso así, pero mientras que tú vas a ir armando panquequitas, ya van, ¡puf! No mantiene la estructura, se bajan totalmente y después queda una masa totalmente quebradiza. Bueno, a mi parecer de verdad que no es algo así como que tendría yo que estar como que muy keto, muy inspirada, muy enfocada en un keto, como para yo decir, me la voy a comer. No saben mal, de repente si le pongo ahí unas frutillas o algo, las puedo pasar. Pero si yo quiero, que es lo que la mayoría de las personas queremos, que esto se parezca lo más a mis panquecas originales, porque todos crecimos, como ya tenemos esa costumbre, de repente tú agarras a un niño y le empiezas a dar panquecas de almendras, lo crías en eso, ya no le estás dando panquecas con harina de trigo, para él van a ser perfectas, o sea, va a ser bien.
Pero cuando ya tú probaste un alimento y ya tienes otra, ¿cómo se llama? O sea, ya te sabe diferente, ya es una estructura diferente, una sensación diferente en tu boca, ya tú vas a querer que yo esto lo quiero saludable, pero con la misma, se me fue la palabra, con eso mismo, que sepa igual, que tenga esa misma suavidad, esa esponjosidad. Entonces, yo normalmente combino una harina pesada con una harina liviana. He variado con harina de arroz, pero tomen en cuenta el detalle que le dije anteriormente, que tu harina de arroz sea bien finita, porque incluso estas dos harinas son pesadas, requieren más humedad, pero la de arroz requiere un poquitín más de humedad que la de avena. ¿Okay? Entre las dos, la de avena es un poco más ligera que la de arroz. Entonces, por ejemplo, en una receta que me dice media taza de harina de avena, yo quiero sustituirla por la de arroz, yo pudiera agregar un cuarto de taza de harina de arroz en vez de la media taza. ¿Ok? Para que ahí voy como viendo, si yo veo que le falta, pues le voy como que agregando de a poquito una cucharadita. Espero también este tipo de harinas, una vez que tú haces la preparación, la mezcla, si tú quieres, espérate unos 5 minutos, unos 10 minutos, mientras que de repente preparas la plancha, engrasas la sartén, prendes por allá, lo pones. Cuando ya tú vas a ver la mezcla, ya la mezcla está mucho más espesa, porque son harinas, como les dije, que absorben muchísimo líquido. Entonces, no te quedes con tu mezcla así muy espesa, porque entonces las panquecas o el bizcocho o algo así va a quedar demasiado pesado, demasiado denso. Tú puedes suavizar esa mezcla agregando una cucharadita de la bebida que estés utilizando, bien sea de leche o bebida de almendras, lo remueves nuevamente y ya pones nuevamente tu mezcla, la aligeras, ¿ok? Para que pueda ser otra vez manejable. Ese es el caso de que vayas, la dejes, te tocaron el timbre, qué sé yo, cuando tú vengas tu mezcla está así. Porque si tú la haces al momentito, tú ves que está súper liviana, pero déjala 5 minutos para que tú veas. Ahora, si también, por ejemplo, quieres preparar la mezcla de las panquecas en la noche para hacérsela a tus hijos en la mañana, obviamente la mezcla va a estar súper densa, súper espesa. Ahí agregas un poquito más de bebida vegetal, de leche, suavizamos, pruebas tu mezcla y puedes utilizarla sin problema, porque ahí lo que está faltando es hidratación. Ya no te va a faltar huevo, ya no te va a faltar de los demás ingredientes, te falta es hidratación, que es lo que necesitan estos tipos de harinas para hidratarse. También, una vez que tenemos preparaciones con este tipo de harinas, debemos mantenerlas, por decir, cubiertas. No se pueden dejar estas preparaciones así como que al aire libre, porque el solo aire del ambiente te empieza a secar la preparación. Segundo, entonces, bueno, puedes cubrirla con papel film. Si tú estás de repente haciendo una masa, cúbrela con papel film porque eso evita que el ambiente la seque. Las temperaturas del horno o el tiempo que están en el horno son súper importantes cuando estás utilizando una harina pesada o almidonada. Si la dejo más tiempo en el horno, se me olvidó, eran 45 minutos, era media hora, 15, 20, lo que sea, y lo dejaste 5 minutos más, 2 minutos más, se te va a secar la preparación, ¿ok? Es mejor que la saques 2 minutos, 3 minutos antes y con el mismo vaporcito que ya tiene la preparación, ya terminas. Pero es preferible eso a que lo dejes 5 minutos más porque te aseguro que se seque la preparación. Entonces ahí donde tú dices que este bizcocho quedó rico pero seco. Y no queremos, nos gusta un bizcochito suavecito, ustedes saben. Pero eso implica muchísimo. El tiempo que yo estoy y la temperatura, porque obviamente si le pongo una temperatura súper alta a mi horno, tiende a cocinar toda la preparación por fuera, pero como es una mezcla pesada, la parte de adentro puede quedar cruda. Entonces, porque empieza como a cubrir todo el exterior y queda el centro sin cocer. Entonces, en este tipo de preparaciones siempre las temperaturas bajas. Yo siempre le he dicho la temperatura estándar o universal, 180 grados centígrados, ¿ok? El tiempo, cada horno es un mundo. Cada persona debe conocer su horno. Que mi horno es rápido, que mi horno es lento, que mi horno, no sé, calienta más aquí, calienta más por este ladito, calienta más por allá. Ya todos ahí tenemos como que estar
bien atenta. Entonces, mi receta me dice 20 minutos, por ejemplo, ya yo al minuto 15 estoy pegada del vidrio del horno, o sea, estoy ahí. Sí, no, no sé, ajá, voy ahí, no creo que sí necesito un poquito más, creo que necesita un poquito más y todo eso. Es importantísimo en estas preparaciones y en todo lo que tú estés haciendo porque los hornos son diferentes, ¿ok? Entonces, que empiezo a hablar de la fórmula, que vieron que es mucha información, es muchísima información como para tú decir en un videito cortito de 2 minutos de las galletas saludables son estas, ¿ok? Todo el mundo sabe que esas son las saludables, hay muchísima información, pero ¿cómo las uso? ¿Qué tengo que hacer? Si yo no me gusta la avena y la quiero sustituir por el arroz, es lo mismo. Es igual que yo haga combine una de almendra con una de... Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de este curso porque no es igual, no es igual. Entonces, la mejor combinación para mí, que me trae esponjosidad, cuerpo, esta combinación es perfecta porque te mantiene, si vas a hacer un bizcocho, una panqueca, el hecho de que combines la de almendra con la de avena, te mantiene una estructura, o sea, ella va a esponjar y se mantiene, no se baja. Porque esta sola se esponja, pero a los 5 segundos abajo. Esta se mantiene, te da suavidad, las dos son perfectas. Aparte también, si tú no quieres, que es que no quiero que sepan nada más avena, pues la combinas con una de fruto seco y la preparación ni sabe avena ni va a saber almendra. La combinación es perfecta. A mí me parece que es una de las combinaciones que se asemeja más a un bizcocho natural de vainilla. No es que el 100%, no como que, ay, esto me sabe. Pero como no me sabe ni avena, ni me sabe almendras, entonces para mí es perfecto porque tiene ese sabor como almendrado, avellanado, así, ni tan fuerte, o sea, ninguno de los dos predomina. Entonces queda perfecto, me da una estructura perfecta, me da un color lo más parecido, porque también es importante que hay harinas que son como más integrales o dependiendo de la semilla. Por ejemplo, hay harina de almendras que es como marroncita porque muelen la almendra con la cascarita, ¿sabes? Con la piel que extrae. Entonces la almendra es como que ahí tendrá un color. Si tú quieres tener, yo quiero un pastel de vainilla que sea así bien amarillito, blanquito, yo no quiero que tenga así esos colores como integrales, nada de eso. Esta combinación es perfecta. Almendra blanqueada, no la almendra con la semillita, y la harina de avena o con la harina de arroz. Te queda un bizcocho blanquito, bueno, doradito, bello, precioso, con buena estructura, una miga súper suave. También depende de los demás ingredientes, porque estas harinas necesitan hidratar. ¿Hidratar con qué? ¿Cuáles son los ingredientes húmedos que utilizamos en un bizcocho, por ejemplo? Las bebidas, leche o de vegetales, huevo, que si la vainilla, yogur, que también ayuda muchísimo a suavizar por el tema de la grasa que contiene y todo eso, mantequilla o ghee, te da también esa suavidad en el pastel y te genera humedad también, ¿ok? Entonces, a estas masitas, ese almidón hay que hidratarlo con todos estos ingredientes húmedos, no nada más leche. El huevito te da también esponjosidad, el yogur te da esponjosidad, suavidad, una miga súper, por decir, delicada, ¿ok? Entonces, estas combinaciones para mí son geniales y maravillosas. No me gusta, la verdad, no me gusta, por ejemplo, si quiero preparar bizcocho de vainilla, combinar otras harinas. O sea, o yo lo hago keto, que sí se puede hacer, por supuesto, o lo hago combinado con mis harinas pesadas y que sea ¿cómo se llama? La miga más parecida a una miga de bizcocho original. Ahora, Belki, pero yo quiero usar de quinoa, de garbanzo, ¿cómo se llama esto? Amaranto o de coco. Yo quiero utilizar, que eso es un punto importante, quiero utilizar estas que son pesadas, una de estas, para que no se me confundan, pero quiero sustituir la de almendra por coco. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué ustedes creen? Yo no sé, yo las veo ahí calladitas o se me fueron.
¿Han utilizado la harina de coco o tienen esa cuestión de que no sabemos cómo utilizarla? Intentaste una vez y te salió malísimo, no la supiste utilizar. ¿Qué me dicen? Vamos a ver si han escrito otras aquí porque no tengo. Dígame, vale, háblenme. Estoy yo aquí, gli, gli, gli. Todo bien, sí, perfecto. Bueno, están ahí ustedes quieticas. No puedo sustituir, esta es la única harina liviana que no puedo sustituir. Les había dicho anteriormente que yo puedo sustituir almendra por nueces, ¿cómo se llama esta? Merey, nuez de la India, por la harina de cáñamo, por la harina de, ¿qué? Otra que tengamos así, cualquier fruto seco o de semillas. Yo lo puedo sustituir en este caso, pero ¿puedo sustituir en este caso también por la harina de coco? Pues no. ¿Por qué? Porque la harina de coco, a pesar de que es una harina liviana, que es altamente en grasas buenas para nuestro cuerpo, absorbe yo diría que el doble, el triple de materiales húmedos en una preparación. Entonces, si yo voy a la ligera y mi receta me dice un huevito, una taza de leche, mi taza de harina, toda la cosa, y yo a eso le pongo, sustituyo a todos estos ingredientes líquidos, los mantengo igual, y le agrego una taza, en vez de ser una taza de almendras, de avena, de esto, una taza de harina de coco, aquello va a ser el bloque, o sea, no te va a alcanzar, o sea, se seca, se te crea realmente ni una masa porque no tiene un efecto aglutinante como para crearte una masa, sino que te queda como, sí, como una masa como para galletas, más o menos, pero si tú cocinas eso, entonces súper seco, se te desborona, no hay nada que le dé ese efecto aglutinante. Aparte que entonces ya te modifica todos los ingredientes líquidos, ¿ok? En este caso ustedes estarían en la primera fórmula solamente sustituyendo la harina. O sea, yo sustituyo las harinas, pero mantengo mis ingredientes líquidos. Si yo en esto sustituyo mis harinas, mantengo mis ingredientes líquidos, pero lo voy a sustituir por harina de coco, tengo que modificar toda la receta. Todita. O sea, ya el material, los ingredientes líquidos tienen que ser el doble o hasta el triple para yo poder utilizar esta harina. Normalmente no la utilizo sola, o sea, no puedo hacer ninguna preparación de esta porque tendría que usar 5 huevos, todo, para si yo quiero una mezcla o algo, porque si utilizo, por ejemplo, la misma cantidad de materiales líquidos, entonces yo tendría que usar 2 cucharadas de harina de coco. En comparación de una taza, pudiera ser 2 cucharadas nada más de harina de coco para todos mis ingredientes líquidos. Pero ¿cómo me va a quedar la mezcla? Esto. O sea, nada. Va a ser aquí. Entonces, ya lo que yo pensaba hacer, un bizcochito, un molecito de repente de 15 centímetros, lo voy a tener que hacer en un ramequín. O sea, en algo así. Porque no voy a tener volumen, no voy a tener una mezcla. O sea, me va a quedar esto. Si yo quiero mantener mi cantidad de ingredientes líquidos o húmedos. Entonces, tengo que bajar la cantidad de harina que vendría siendo una taza a 2 cucharadas máximo de harina de coco, o voy a ir como que tanteando, pero entonces me va a quedar la mezcla para esto. ¿Sí me entienden? Entonces yo puedo incluso bajar mi harina para mantener mis otros ingredientes, pero entonces me va a quedar esto. O utilizo la taza de harina de coco, pero tengo que duplicar y hasta triplicar mis materiales húmedos. Entonces ahí es donde está la falla. Normalmente la harina de coco no se utiliza sola, hay ciertas recetas que sí pueden ser unas galletitas, bueno, no solo porque la combinarías con otros ingredientes, pero normalmente no se utiliza sola, se utiliza para combinar o complementar con otras harinas. Por ejemplo, hay unas panquecas que se hacen con harina de avena, fécula de yuca, y harina de coco, una cucharadita, y queda perfecto. O sea, la mayor cantidad son de estas harinas, y tú simplemente como para dar un poco más de estructura o un saborcito extra con esta harina, porque si sabe a coquito, le agregas una cucharadita. O incluso si ves una mezcla que está como muy aguadita y no le quieres echar, ya se te acabó la harina de almendras y no sé qué, tienes de coco, agrégale una cucharadita
no le va a pasar nada, le va a aportar saborcito, todo depende, por supuesto, de lo que estés preparando. Sigue vendiendo y ya ese poquito de harina de coco te va a ayudar a que esa mezcla ya esté un poco más, llega a la textura que tú quieres. Esa vendrían siendo para dar suavidad y esponjosidad a las preparaciones. Combinaciones de harinas livianas con harinas pesadas. Las cantidades, yo normalmente, ya todo depende de una receta. Ustedes van a llevar siempre las que estén en este medio de que quieran trabajar con un negocio de productos saludables y esto, pues tienes que hacer tu laboratorio, investigar, buscar, hacer todo esto, que es lo que yo quiero que ustedes aquí tengan como que ese inicio. Pero si tú lo que quieres simplemente, mira, que yo no quiero, o sea, me interesa lo que estás diciendo, pero yo igual me voy a llevar por una receta que tú publiques ahí y yo vea cuánto es de harina de almendra, cuánto es de avena, yo me llevo por esa receta. Perfecto, por supuesto que lo podemos hacer así, por eso hay millones de recetas en las redes sociales y en todos lados. Pero yo lo que quiero es que tú sepas cómo se comportan estas harinas en el momento que tú quieras sustituirlas, en el momento que tú quieras hacer una preparación. No tengo de avena, nada más tengo almendras, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Ya tú sepas, si me hago unas panquecas, sé que me van a quedar así. Bueno, pero a mí me gusta mi cosa así. Bueno, chévere. Pero no me gusta. Bueno, entonces yo puedo combinarla con una fécula, por ejemplo, que me falta decirles eso. Y ahí le doy un poco más de estructura. Entonces, perfecto. O sea, yo quiero que tú sepas que resuelvas el momento de que te falta un ingrediente o que de repente los tengas todos, pero tú quieras hacer tus combinaciones y tú sepas hacer tu combinación. Ya estoy fastidiada de la combinación de avena con almendras. Bueno, entonces vamos a hacer ahora almendras con un almidón, por ejemplo. O vamos a hacer arroz con no sé, con linaza. Todo depende de lo que vayas. Pero ya yo quiero que tú sepas que una es grasa y que la otra tiene almidones. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Entonces, estas, para utilizar los almidones, si yo nada más quiero, pero puedo consumir un poquitín de carbohidrato, porque estamos claros de que los almidones las féculas son carbohidratos, el extracto del carbohidrato del cereal o del tubérculo. Esto es maravilloso, maravilloso. De hecho, ustedes tienen receta de unas panquecas que yo hice con harina de almendras, pero como yo quería que el nivel de carbohidrato de mis panquecas fuese muy bajo, entonces yo lo que hice fue combinar la mayor cantidad, por decir una taza de la harina de almendras y le agregué una cucharada de fécula, no usé la de maíz, pero se comporta muy parecida a la fécula de maíz y la fécula de papa. También puede ser la de yuca, aunque la de yuca les comenté que es un poquito como más aglutinante, pero puede ser la de maíz o la de papa. A mí me encanta la de papa, de verdad, porque está cargada de prebióticos, no probióticos, prebióticos que son maravillosos también para nuestra flora intestinal y tienen múltiples beneficios, es maravilloso. Entonces, utilicé una cucharada de la fécula y eso me ayudó a darle la estructura, matizó un poco lo que era el sabor de la almendra, o sea, aquello quedó espectacular. Entonces, de allí dije, ok, puedo utilizar las féculas o los almidones para dar también estructura a pasteles, a bizcochitos, pero siempre mis harinas van a ser la mayor cantidad y de la fécula siempre, o sea, por una taza de harina, una cucharada de fécula, ¿ok? Simplemente lo que me va, esa cucharada de fécula o cucharadita, dependiendo de la cantidad que estén utilizando, te va a dar mucha estructura, te va a dar suavidad a tu pastel, te va a quedar maravilloso. Entonces, puedes utilizarlo. Entonces, para hacer panquecas, combinas estas dos. Si estás en keto, pues tú mides cuánto es una cucharada de esto y durante el día creo que ustedes tienen que consumir un 5%, no sé exactamente, de carbohidratos. Entonces, tú me dirías qué cantidad vendría a aportar esto durante tu día. Si es un keto relajado, pues yo creo que sí lo puedes utilizar, combinando este tipo, porque creo que dan como que más opciones. Pero bueno, la idea es que tengas esas opciones también. Pero, entonces, esto es maravilloso. Vamos con la segunda, ¿no hay preguntas? ¿Todo bien? Ok, entonces, la segunda fórmula, ¿cómo le doy sabor? No me gusta el sabor de la almendra, no me gusta el sabor de la avena, no me gusta el sabor
de la harina de garbanzo, que es una harina fuerte, o sea, su sabor sabe a garbanzo. O sea, a mí nadie me va a decir, no, yo la preparé con garbanzo y le puse no sé qué, y de verdad que para nada nadie se dio cuenta. Sí, sí se dan cuenta. O sea, sí le sabe el sabor de garbanzo. Entonces, normalmente, para las preparaciones dulces, avainilladas, bizcocho o así, yo utilizo arroz, avena, almendras, nueces, estas harinas con sabor agradable. Esas para bizcochos y todo esto. Y estas, si yo las quiero utilizar en una preparación, por ejemplo, quinoa, incluso combinar con harina, con linaza, que tiene un sabor fuerte también, aunque existe la linaza dorada, y déjenme decirle que es muchísimo, o sea, el sabor es como más doradito, sabe como nuececita, no sabía linaza así fuerte, queda muchísimo mejor la preparación a la vista, porque es doradita, no la mancha así como de marroncito como puede manchar esta, pero eso sí, es 3 veces más costosa que la linaza convencional. Entonces, me encanta tener las dos, ahorita no tengo la dorada, por eso no se las muestro, pero a mí me encanta la dorada porque pues las preparaciones y todo se ve como que mucho más a la vista y al sabor. Entonces, estos tipos de harinas, no tengo más por aquí, estos tipos de harinas que son sabores fuertes, siempre es bueno combinarla con unas que tengan sabor más sabrosito. O para darle sabor. Ver que yo quiero estas preparaciones. Me gusta la harina de garbanzo, me gusta la harina de quinoa, me gusta la harina, no sé, otra que tenga por ahí usted, incluso la harina de amaranto tiene un saborcito así como que, ¿cómo la puedo variar? O que mis preparaciones saben a huevo. Para eso tenemos las esencias. Manéjate con las esencias. Vainilla, esencia de almendras, esencia de naranja, de limón. Consigue unas de muy buena calidad, porque saben que a veces en tiendas de repostería puedes conseguir cualquier cantidad de esencias aceitosas y todo. Les digo porque me ha pasado que después digo, ¿qué es esto que compré? Horrible, aceitosa, no sé. Pero hay muy buenas, de buena calidad. La de almendra es un poquito costosa, pero te da un sabor delicioso a las preparaciones. Yo tengo una esencia como unos aceiticos de esencia y uno de naranja con una gotita, porque es un concentrado, le da un sabor al bizcocho de vainilla, o sea, no sabes, o sea, delicioso. Entonces vamos a jugar con las esencias en este caso. Vainilla, esencia de almendra, de limón, de naranja, la que ustedes puedan conseguir o las que puedan tener. Otra opción es que estos tipos de harinas ustedes puedan trabajarla, pero para preparaciones con cacao, con chocolate. ¿Ok? Recuerden que el chocolate en 70, 80, 90% cacao. Los mejores, para que sea realmente, que tenga un valor nutricional realmente bueno. Entonces, estos tipos de harinas, si la vas a utilizar con chocolate, perfecto. ¿Por qué? Porque el chocolate va a predominar. El sabor del chocolate, bueno, va a cambiar el sabor a todo, el sabor y color. Entonces aquí, por ejemplo, usas esta, no te va a quedar una preparación como que amarillenta, tipo integral, nada de eso. Porque el chocolate le va a dar su sabor, su color de chocolate y le va a dar sabor a chocolate. Entonces ya tú allí estás tranquilo porque eso realmente va a saber a chocolate. Y aparte le pones una esencia, le pones, dependiendo también si vas a utilizar alguna fruta o algo, y ya disimulas muchísimo lo que son los sabores fuertes en algunos tipos de harinas fuertes de sabor, como viene siendo el garbanzo. ¿Ok? ¿Qué otra pueden ustedes utilizar para...? Especias. Canela, cardamomo, anís, combinaciones de estos tipos. Hay unas combinaciones que son entre canela, jengibre, la pumpkin, ¿saben? Que sabe cuando tienen esta de otoño, para las de calabaza, que tienen combinaciones de especias y queda deliciosa. Entonces le pueden poner pues canelita y ahí cambias totalmente el sabor de las harinas, o sea, o por lo menos da un sabor agradable. Siente que estás trabajando con estas harinas, pero tienen un sabor agradable las mezclas y te quedan deliciosas.
Utilizar un buen edulcorante también te ayuda muchísimo, porque de repente se usa un edulcorante que no tenga un sabor fuerte, pues también. Y estos tipos de especias también te quedan súper, súper clavitos de olor. Todo depende de lo que vayas a preparar. No van a hacer unas panqueques y le vamos a poner clavitos de olor, no. Pero a las panqueques le podemos dar sabor de naranja, sabor a limón, incluso utilizar el jugo de limón en algunas preparaciones, pues queda maravilloso también. Entonces, jugar con especias y con esencias. Si yo le quiero cambiar el sabor, pues le cambio con el chocolate. Es la mejor opción. O sea, que si ustedes tienen este tipo de harina, o sea, si tienen varias harinas, utilicen las que son menos de sabor para sus bizcochos de vainilla, de naranja, de limón y todos los sabores fuertes para bizcochos de preparaciones con chocolate. Obviamente estas también las pueden hacer de chocolate y quedan maravillosos, pero digo para disimular un poco el sabor, si no lo quieren sentir, con chocolate. ¿Ok? Entonces esta vendría siendo la fórmula para evitar los sabores fuertes o desagradables en las preparaciones a huevo, este tipo de cosas, que muchos de ustedes a veces me escriben. Otra de la última fórmula es para generar humedad. Ustedes ven que los pasteles húmedos mayormente son los pasteles de zanahoria, los pasteles de manzana, los pasteles de calabaza, por ejemplo. Entonces, si quieres un pastel húmedo, la mayoría son agregando este tipo de frutas, de banana, como la banana da. De hecho, la banana porque también puede ser utilizada en la pastelería como sustituto del huevo. Entonces, también da humedad, da ese efecto aglutinante, o sea, que te ayuda a pegar la mezcla y de verdad que queda delicioso. Y también pues, volviendo a la segunda fórmula, que es para dar sabor a estas combinaciones, ustedes también le pueden agregar la fórmula. O sea, ven que una fórmula se pega con la otra. Aquí, una vez que yo conozco cómo se comportan todas mis harinas, puedo combinarlas para tener un efecto esponjoso, delicioso, suave. Una vez que yo sé esto, entonces, pero cómo también trabajo el sabor, pues con especias, esencias y frutas. ¿Cómo le doy humedad? Una vez que conozco todas mis harinas, que también tengo mis esencias y mi sabor, pues con frutas o puré. Porque puede ser puré de manzana, puede ser puré de banana. También consigo unos de estos que son como más húmedos, más así, pero también mantienen su estructura, tienen una composición, o sea, la combinación de todo y te hace que tu receta quede maravillosa y deliciosa. Ahora, si yo quiero uno de estos pasteles húmedos sin agregar frutas, sin agregar, bueno, en este caso la fruta que les estoy comentando también, ¿no? También son bizcochos que puedes pinchar y preparar algunos, ¿cómo se llaman esto? Como unos sirope o preparaciones para aumentar tus bizcochos, bañarlos un poquito, ponerlos aquí y también se puede hacer. Alguna mermelada, algo que quieras de repente rellenarlo con cremas, todo esto se puede hacer, por supuesto. Pero si yo lo que quiero es un bizcocho que no sea así, pero que sea húmedo, pero que, no sé, que me guste, pues normalmente se consigue con la fruta. O sea, como unos bizcochitos que yo los tenga en la nevera, que se mantenga, también te mantiene la humectación, porque obviamente le estás agregando este tipo de fruta que genera humedad en mi bizcocho. O sea, yo los quiero tener en la nevera tapaditos y todo, pero que siempre estén húmedos, que estén suavecitos. La zanahoria, por eso es que ustedes ven que el pastel de zanahoria es un pastel húmedo. El pastel con banana siempre no es tan húmedo, pero es un pastel que se mantiene suave. Y sí, pues, su miga muy húmeda, muy, muy delicada. El de manzana, si quieres sustituir, no te gusta la banana, puedes sustituirlo por puré de manzana. Queda delicioso también, pero obviamente, ve el que me dijiste que lo sustituyera por puré de manzana, el de banana, pero no me gustó el sabor de la manzana. Tienes que saber que todos los ingredientes que estás lo puedo sustituir, pero me va a variar el sabor, porque obviamente la manzana sabe a manzana, la banana sabe a banana. Si no te gusta la manzana, entonces no lo agregues, porque no es que le va a dar el efecto nada más, le va a dar el efecto. Vas a conseguir la estructura que tú quieres en esa preparación, pero también te va a cambiar el sabor. Entonces, lo que le decía al principio, ve que todo se junta, lo que le decía al principio de las harinas. Todas las harinas tienen un sabor en particular, no puedes sustituir una por otra y esperando tener el mismo resultado que tenías utilizando otra harina, porque
La avena sabe a avena, la almendra sabe a almendra, y así, bueno, todos los sabores que podamos conseguir. Lo mismo pasa con las frutas. Entonces, debo estar consciente de lo que estoy utilizando, de los sabores, de todos los ingredientes que estoy utilizando para poder sustituir. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me entendieron? No les quiero quitar mucho tiempo a todos y quería que esto fuese como que lo básico que debes saber para tú poder conseguir o buscar, comprar a la hora de tú comprar tus harinas. No tienes que salir a comprar todas las harinas. Yo porque obviamente pues me dedico a esto y pruebo y busco y estoy en constante laboratorio de pruebas y todas esas cosas. Pero tú las que más te gusten. Si probaste un bizcocho en mi casa y tú dices, que ¿cómo lo preparaste? Mira, eso tenía avena con almendras y un poquito de fécula y un poquito... Ajá, me gustó esta. Bueno, entonces tú vas y compras la avena, la almendra y la fécula. Más nada. Esa es la que me gustó, esa es la que quiero. Y así. O de repente, bueno, Belki dijo que esta sabía bien, aquella, me gusta esta. Puedes ir comprando las harinas que tú quieras. No tienen que ser todas. Siempre y cuando si puedes consumir de las dos pesadas y livianas, pues cómprate una o dos livianas, una o dos pesadas, como para que también varíen las preparaciones, porque eso también ayuda mucho a mantenernos en este camino saludable. No siempre lo mismo, no siempre los mismos sabores, podemos variar, por ejemplo, puedes sí puedes usar las mismas harinas y hacer múltiples recetas porque puedes variar en el sabor. Hoy la hago de banana, mañana la hago de manzana. La semana que viene le pongo canela, la semana que viene le pongo chocolate. Son las mismas harinas, me gusta la estructura que me da, me gusta la combinación de harinas, pero cambio el sabor. Entonces, es bueno que también varíen mucho en eso. Entonces, puedes tener tus dos harinas, tu combinación, la combinación perfecta que te encante, de una o de dos tipos de harinas y de almidones. Le digo de verdad que los almidones son muy, muy, muy buenos, de mis preferidos. El de yuca, tapioca, el de papa es una maravilla, me encanta muchísimo. Y